Jóvenes, entonces, ¿por qué es tan importante que aprendamos a diferenciar entre fertilidad e incubabilidad? O sea, tenemos que tener, eh, hay que aprender primero que todo, mm, la idea de poder diferenciar bien los procesos, los problemas de fertilidad, los problemas asociados a la fertilidad versus los problemas asociados a la incubabilidad, es que nos va a permitir separar esos problemas, nos va a permitir definir cuándo es que hay que ir a revisar los animales y cuándo hay que ir a revisar es la incubadora. De esa forma nos podremos mejor enfocar en el problema y encontrar la causa más rápidamente. Entonces, vamos a hablar de qué es un huevo incubable. Decimos que huevo incubable es el huevo cuyas características van a garantizar que el proceso embrionario llegue a un buen término, o sea, la menor mortalidad embrionaria posible, y además va a producir un pollito saludable y con una alta viabilidad. A eso es lo que llamamos huevo incubable. O sea, el huevo que vamos a incubar es el huevo que va a cumplir esas características, como el que vemos ahí en la diapositiva. Ese es un huevo óptimo, que así de esa forma debe estar puesto en la incubadora, o sea, con la cámara de aire para arriba. O sea, con la parte más, más aguda hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué huevos no son incubables entonces? Huevos sucios, huevos agrietados, huevos muy pequeños, huevos muy grandes, con eh, con cáscaras de mala calidad, o sea, rugosas o, o distintas pues a una cáscara normal. Huevos deformes, como los que vemos acá. Ahí vemos huevos, por ejemplo, sucios con sangre, o sea, ese huevo no se debe incubar, un huevo fracturado tampoco, un huevo sucio, y huevos muy estirados, muy elongados. Yo pongo esto por aquí, por arriba. O un huevo roto. Qué huevos son los que se están incubando allá en la granja, Diego, y por qué? Entonces, esto es lo que nos dice la teoría, que estos huevos no se deben incubar. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la vida real, Diego? Cuéntanos a ver, cuáles son los huevos que se incuban allá en la granja? Diego, ¿sí me escuchas? Ya, ya, ahí me escuchan todos. Yo sí. Los otros escuchan. Sí, Listo. Eh, profe, ¿vas a poner otra vez, por favor, la diapositiva? Si sos tan amable. Listo. Ahí te estoy Eso. viendo. Bueno, que ahí como pueden observar, pues la teoría no está alejada de la realidad en este caso. O sea, este huevo con manchas de sangre, el huevo sucio, huevo fracturado, el roto por uña de ave, son huevos que acá nunca se van a incubar, porque ese huevo, cuando, como hablábamos al principio, cuando la gallina deposita el huevo, allá en la vagina se le hace esa capa, esa cutícula. Esa capa es de protección, esa es una capa que si por ejemplo en la granja nos sale un huevo sucio y lo raspamos o lo lavamos, le vamos a empezar a quitar esa capa y le vamos a quitar entonces esa protección y ese huevo va a ser más propenso a que le entren bacterias o cualquier tipo de patógeno. Y entonces cuando entramos a incubar ese huevo se nos va a convertir en un huevo bomba. O sea, ese huevo se va a empezar a contaminar internamente y va a empezar a formar todo este proceso, se me olvida el nombre, pues toda esta contaminación y eso forma como un tipo de gases. Todo este crecimiento bacteriano, ahí va a comenzar a hacer un Sí, el crecimiento crecimiento, bacteriano. eso ahí, se me olvida el nombre de la bacteria, que es una bacteria ahí, pero se me olvida el nombre. Pero lo que pasa es que se van a empezar a producir como unos gases dentro del huevo y ese huevo
al día más o menos 17 o 18, ese huevo explota, literal. O sea, cuando uno está haciendo esos procesos de transferencia, estallan los huevos. Y son, pues, y el olor es Entonces, nauseabundo. entonces lo que dice ahí, Diego, entonces es, es muy real. O sea, estos huevos así que están pues contaminados, que uno sabe que ya vienen contaminados o que a la fija se van a contaminar, no solamente el problema es que se pierde ese huevo, sino que al estallar dentro de la incubadora van a hacer que la incubadora se contamine. O sea, casi que un huevo bomba no causa solamente la pérdida del huevo, sino que causa también la pérdida de casi todos los huevos de la bandeja donde está, o hasta Profe, bandeja. perdón. Y dígame. Y por Venga. ejemplo, el elongado y el redondeado, entonces, pues ya que Ah, están no, limpios, entonces, ¿ustedes qué pasa con ellos? Ah, espere si bueno. verá, no, es que ahí vamos poco a poco. Entonces, le estaba diciendo pues que ese huevo con sangre, fracturado, sucio y roto por uña de ave, en ningún caso se va a incubar por lo que les dije. El huevo sucio y con sangre se va a convertir en un huevo bomba. El fracturado, el roto por uña del ave es un huevo que nunca se va a incubar, porque como tiene esos orificios, ahí va a perder humedad muy rápido. Entonces ese huevo lo que va a pasar es que se seca. O sea, nunca alcanza ese proceso de embrionaje, de formarse ese embrión. Entonces son huevos que si uno los mete en la incubadora, eso ya es el 100% de probabilidades que nunca va a llegar ni a un estado pues de, de formación del embrión. Bueno, ya seguimos con este. Ahí no sé, profe, si tenés Hay un huevo elongado. diapositivas de los huevos deformes. Bueno, este elongado y este redondeado sí se entran a incubar. Vea, miremos la Esos no explicación. tienen. Ah, bueno. El anterior decíamos que el huevo elongado y el huevo redondeado, esos se incuban normal, pero si, o sea, también todo depende de la demanda que haya en el mercado de pollito. O sea, si la demanda de pollito está muy alta, nosotros necesitamos incubar el mayor cantidad de huevos, la mayor cantidad de huevos. Así el porcentaje de estos huevos, por ejemplo, el elongado y el redondeado, no va a ser un porcentaje del 88-90% de nacimientos, sino que va a ser por ahí del 50 o máximo del 60%. Pero entonces, todo depende de la demanda. Si la demanda es muy alta, vamos a entrar a incubar estos huevos. Si A ver, la demanda es baja, estos huevos van a ser de descarte o van para sala de venta o consumo interno de los empleados de la planta. a ver, hagamos una Bueno, pregunta. A ver, esperamos. A ver, ¿por qué cree Laura Carolina, que por qué ese huevo redondeado tiene una mayor probabilidad de mortalidad embrionaria? Creo por lo que usted estaba diciendo ahorita, profe, la cámara de aire que tiene al estar tan redondo va a ser como más reducida esa cámara de aire, pensaría yo. Sí, además de que va a tener problemas con esa cámara de aire, va a ser difícil para el operario darle la ubicación adecuada, lo mismo que con el elongado. Y también puede pasar que hay unos que esos huevos suelen quedar como con la cámara de aire móvil. Yo no sé si a Diego ha visto con cámaras de aire móvil. sí, sí, claro. O sea, la cámara de aire es una estructura dentro del huevo que debe de estar fija. Si esa cámara de aire se comporta como una burbuja dentro del huevo, eso casi que nunca se va a desarrollar un embrión ahí. Entonces, estos huevos que tienen esas formas ahí van a tener esos problemas con las cámaras de aire. O sea que, y un huevo si queda mal ubicado, o por ejemplo, entonces este huevo redondeado tendrá una mayor probabilidad de mortalidad embrionaria temprana o tardía. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué piensa Luisa? Señor, A ver, entonces, estos huevos que tienen problemas con la cámara de aire, se va a aumentar la mortalidad embrionaria, ¿cierto? Ya sabemos eso, pero ¿se va a aumentar la mortalidad embrionaria temprana o tardía? mm, no sé. A ver, preguntémosle a Adriana. O sea, cuando uno tiene estos, si nosotros ponemos a incubar estos huevos, por ejemplo, este huevo redondeado, este va a tener una alta probabilidad
de mortalidad embrionaria, pero ¿ustedes creen que esa mortalidad va a ser temprana o tardía? ¿Cómo creen ustedes que? Yo diría que podría ser una mortalidad temprana, por la parte a la hora del salir del huevo, esa primera fase que usted decía que respiraba esa, por medio de esa cápsula, entonces yo digo que habría problemas. Pero entonces si el problema es por la cámara de aire, entonces se daría más es una mortalidad tardía. O sea, si la cámara de aire, cuando hay problemas con la cámara de aire del huevo, eso se debe ver más reflejado es en la mortalidad tardía. También porque si queda mal ubicado, o sea, si queda mal ubicado el huevo, o sea, la cámara de aire queda, por ejemplo, hacia abajo, el pollito va a tener una puede que el embrión se desarrolle. Lo que pasa es que ya en el nacimiento donde va a tener problemas. Así que esos huevos deformes van a tener una mayor probabilidad de tener una mortalidad embrionaria tardía. O sea, los problemas de cámara de aire se van a traducir más en una dificultad al nacimiento. Y también esas que también se van a ver mucho por ejemplo, con problemas de volteo. O sea, el problema que les estaba hablando Diego ahorita, que ellos habían tenido allá en la granja un problema con la calibración de la máquina. Recuerden que la máquina debe de hacer unos volteos. En algunas granjas se hace volteo cada media hora, en otras cada 45, cada hora. Allá la están haciendo cada cuánto, Diego, el volteo. Cada hora, profe. Cada hora. Y ese volteo debe tener un ángulo, o sea, los huevos, la bandeja se debe mover hacia un lado y luego se debe mover hacia otro. Pero les voy a mandar una foto ya mismo para que la veamos de las incubadoras, para que vean cómo es que, por eso es que tienen esta forma, especialmente estas incubadoras, para facilitar ese volteo. O sea, ese volteo, si hay problemas en la incubadora con ese volteo, el embrión va a tender a pegarse a alguna de las paredes, ¿cierto? Así que si hay problemas también con el volteo, eso va a aumentar la mortalidad tardía, porque es cuando el embrión ya tenga cierto peso. O sea, el embrión cuando está iniciando su desarrollo embrionario, en verdad no necesita tanto volteo, necesita más volteo es luego, es al finalizar. Lo que pasa es que en las incubadoras suelen poner volteo pues desde el inicio. Pero en verdad es más necesario, es crítico el volteo, es al finalizar, porque al finalizar como el embrión ya tiene cierto peso, entonces ahí es donde se hace más necesario que esos huevos estén volteando. Entonces, vea, si ven ahí, esa es una, esa es una máquina, ahí la están ahí preparando. ¿Qué, Diego? Muéstranos ahí esa foto, ahí es en qué proceso estaban Bueno, haciendo ahí. ahí en ese proceso es de Si están viendo la foto, limpieza dentro de cierto. la incubadora. Espérate un momentico a ver si les llegó. Si les llegó ahí la foto ahí. Que todos están ahí también con el WhatsApp ahí, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Sí. sí la estamos viendo, profe. Mucho ojo, cualquier cosa que se esté cortando pues la comunicación, que no esté, ahí mismo dicen, ahí mismo avisan que... Bueno, entonces explícanos, Diego, qué se estaba haciendo ahí con la incubadora. Bueno, en ese momento, ahí como observan, ese es como el tambor donde se colocan todos los huevos. Ese tambor se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que hablábamos del volteo, más o menos unos 45 grados. Ahí se está haciendo un proceso después de la transferencia. Se saca ese tambor de la incubadora, se hace limpieza dentro de la incubadora y vuelve y se ingresa ese tambor ahí a la incubadora para seguir el proceso. Pues ese proceso no se demora más de 10, 15 minutos, porque la idea pues es no perder ese calor que tiene la incubadora. Entonces, el volteo tiene que darse, todavía en eso no hay un consenso entre todos los profesionales que digan, no, es que tiene que ser a 45 grados. Uno ha visto personas, a mí me han hablado de granjas, por ejemplo, la otra incubadora que yo he visitado es una que queda en Pereira, y allá ellos solamente lo ponían como con un ángulo de 30 grados, a veces menos, pero lo que siempre se debe de conservar es que, es que el volteo tenga la misma graduación de un lado hacia el otro. Porque mire el problema que le pasó a Diego, que les pasó allá en la granja. La incubadora sí estaba volteando los huevos, pero hacia un lado era cuántos grados y hacia el otro era cuántos. ¿Cómo era que les estaba pasando allá? Hacia un lado, sí, eso, hacia un lado era
40, 45 más o menos, y hacia el otro 22 grados. O sea, no está pues uniforme ese volteo en los dos lados, ni derecha ni izquierda. Entonces, imagínese, ese pequeño detalle hizo, me imagino que aumentó mucho la mortalidad tardía, ¿cierto? Pues eso va a hacer que los embriones, cuando ya tengan cierto peso, se vayan contra una de las paredes del huevo, se pegue ahí el embrión y muera, ¿cierto? O que de pronto tenga Sí, sí. muchas dificultades para nacer, ¿cierto? Entonces, todo esto, al igual que la producción de huevos y la producción de pollo, es de un montón de detalles, son un montón de detallitos. No es una sola cosa que usted le tenga que parar bolas y solamente estar pendiente de la alimentación solamente, que a veces tenemos como esa idea muy zootécnica de que todo es la nutrición, toda la nutrición. No, la nutrición también hay que pararle bolas, pero esto es un montón de detallitos. Y si no estamos pendientes de esos detalles, ahí es donde se comienzan a ver las pérdidas. Ahora, háblanos entonces, Bueno, Diego, de estos otros huevos ya de este tamaño, ¿por qué no son incubables? Porque un huevo muy pequeño, bueno, primero vamos a hacerle una pregunta a ver y después usted ya nos explica por qué. ¿Por qué Profe, cree? yo tengo una pregunta también. Díganos, Daniel. dígame, eso. Profe, es que, por ejemplo, en esos redondeados y en esos alargados, bueno, pasaron todo ese proceso sobrevivieron pues a todo ese proceso, a todos esos problemas. ¿Esos pollitos son viables o algunos nacen con algunos problemas a causa pues de esos problemas que tuvieron en la incubación? Claro, puede suceder que este tipo de pollitos pues eh, tengan ciertos problemas al finalizar. O sea, puede ser que tengan mala cicatrización de ombligo, puede ser que tengan malformaciones, que nazcan con la albúmina pegada pues a todas las plumas, pues a ese plumón que sale al principio. Entonces no es solamente el como esa baja fertilidad o esa baja de nacimientos que llega como al 50%, sino que también vamos a tener problemas cuando el pollito nace, como se los decía anteriormente. Pero como les digo, todo depende de la demanda del pollito. Sí, ese es un problema como que también, o sea, suponiendo que se incuban esos huevos redondeados y esos huevos que deformen y que el pollito alcance a nacer, de todas formas ese es un pollito poco viable. O sea, tampoco es el mejor, van a ser los animales mejor conformados ni nada de eso por lo general de bajo peso o van a tener, al tener ellos problemas durante el desarrollo embrionario, van a ser animales mucho más susceptibles a enfermedades, no van a terminar de desarrollar bien su sistema inmune, no van a utilizar toda la albúmina para usar, para conformar el cuerpo del pollito, entonces no van a tener todas las inmunoglobulinas que se necesitan, entonces son animales que van a estar más susceptibles a las enfermedades, o sea, sí van a tener muchos problemas. Entonces, a ver, le voy a preguntar a ver Muchas gracias, profe. nada, de nada. Entonces vamos a preguntarle Y Diego. a Jessica. ¿Por qué Jessica cree, por ejemplo, que no es tan bueno incubar huevos tan pequeños o tan grandes? Pues usted ahorita decía que era como por el tamaño también de la incubadora, pues de donde se pone el huevo. Entonces, si es muy pequeño, puede que se salga o sea, no quede bien, entonces quede flojito, digámoslo así, y se salga pues de su sitio. Y si es muy grande, pues no va a caber, entonces no va a tener como el desarrollo que se desea. No sé. Y yo dije eso ahorita. Sí, ahorita pues usted habló sobre el tamaño, pues como un poquitico dijo sobre el tamaño, pero ahí lo alcancé a coger, no sé si será por eso. Okay. A ver, ¿quién más? A ver, ¿qué piensa Estefanía? ¿Por qué no sería recomendable incubar huevos tan pequeños o huevos tan grandes? Pues yo pienso que huevos muy pequeños por lo que usted dijo ahorita que se dificulta el desarrollo del polluelo y de pronto se produciría un polluelo muy pequeño, pienso yo. Sí, ese es el principal problema. O sea, recuerden que, a ver, si nosotros vamos a incubar un huevo, o sea, estos huevos muy pequeños pueden llegar hasta pesar ¿cuánto? 45 gramos, ¿cierto? Pongámosle un huevo de 45 gramos. ¿Cuánto es la pérdida de humedad?
10%. O sea, 45 gramos menos 10%, ahí van menos 4.5, ahí quedó 40.5, ¿cierto? Ahí llevamos 40.5. Menos las pérdidas de la cáscara. ¿Cuánto pesa la cáscara? Como otro gramo y medio, como otros 2 gramos. O sea que ya ahí va 38 gramos que está pesando el animalito. Y más otras pérdidas que estén ahí otros 2 gramos. O sea, un huevo de que pese, que pese unos menos de 50 gramos, va a ser un huevo que nos va a estar dando unos pollitos por allá de 35, 36 gramos. Si esos son pollitos demasiado pequeños, entonces van a ser animalitos que sí, que además de tener problemas en el desarrollo embrionario, que van a ser más susceptibles a enfermedades, pues tampoco van a lograr el objetivo productivo de salir de los pesos que se necesita. También van a tener problemas de termorregulación, o sea, son animales que son más difíciles de calentar, son más animales que se enfrían mucho más fácil. Entonces, por esa razón, no es recomendable incubar huevos muy pequeños, o sea, huevos de menos de 50 gramos. Pero con la realidad, ¿qué es lo que pasa con la realidad? Es que Diego se nos fue, hombre. A ver, yo le pregunto a ver por qué la ICI nos dice algo que hacen allá en la granja. O sea, allá en muchas otras granjas, dependiendo de la demanda que se dé, incuban todo el huevo de todos los tamaños. O sea, si la empresa, si tienen mucho, si se está demandando mucho pollo en el mercado, por lo general ese incremento en la demanda se traduce en que van a consumir mucho más pollo de bajo peso, o sea, ese pollo parrillero, ese pollo de asadero. El pollo de asadero es el pollo que pesa 1900, es el que se sacrifica 1900, 1800 gramos, ¿cierto? Es el pollo pequeño, mientras que el pollo que la gente suele comprar para prepararlo en las casas es un pollo mucho más grande. Entonces, cuando se aumenta la demanda de este pollo de asadero, entonces el engordador casi que no le va a, casi que no le va a parar bolas a que el animal salga de muy buen peso. O sea, si salen animales muy pequeños, él también los va a vender. Entonces, por eso ese huevo muy pequeño, a veces sí lo incuban. Así le pasa allá en la granja, a veces allá en Diego, que a veces incuban ese huevo y a veces no. Aquí en Colombia ya se ha vuelto ya muy estricto eso. Ahí en la mayoría de plantas incubadoras no incuban huevo tipo C. Huevo tipo C es un huevo que pese menos de 46 gramos. Entonces ese huevo sí en casi todas las incubadoras aquí en Colombia sí no lo incuban porque, porque aquí en Colombia, yo creo que allá en El Salvador también es así. Los primeros 5 días, cuando usted compra un lote de animales, casi que la mortalidad de esos 5 primeros días la debe reponer la incubadora. Entonces, si usted va a estar vendiendo animales que se van a estar muriendo, pues no es negocio estarles reponiendo huevos. Entonces, por eso aquí las granjas, aquí en Colombia no se incuban huevos muy pequeños, pero ahorita nos va a contar Diego que allá sí suele en algunos momentos incubar ese huevo muy pequeño. Ahora, ¿por qué? Profe, Dígame. una pregunta. Pero entonces el tamaño de la incubadora no es como algo estándar. Pues tienen que ser para el tamaño de un huevo. O sea, si es muy pequeñito no puede pasar eso. Sí, hay Es lo que hablé. no hay unas bandejas que se acomodan a ese tamaño, pero no, Ah, bueno. el problema no es que el huevo no quepa ahí en la incubadora, porque en verdad la incubadora se adapta pues a distintos tamaños que de huevo. El problema es el pollito, es la viabilidad del pollito. Ese es el principal problema con el, Ah, listo, profe. con el Listo, huevo. gracias. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el problema que va a tener incubar un huevo muy grande? A ver, me contesta Jairo. ¿Por qué cree que? Profe, sino que creería yo pues que es mejor tener como un promedio de todos los huevos del tamaño de los huevos, entonces al ser más grande pues dañaría el promedio y posiblemente va a tener futuros problemas, no sé qué tan cierto será. A ver, ¿qué creen? A ver, Julie. Se daña el promedio. Ay, profe, no tengo ni idea. Profe,
Bueno, Pues eso, será por lo de la volteada, pues por lo del que usted dice que se tiene que voltear cada cierto tiempo, entonces eso con ser tan grande no voltearía igual. no, El espacio con los otros huevos. no, nada, tampoco. A ver, Pues, profe, pues yo creo que pasa parecido, pues igual a lo de huevos pequeños, ¿no? O sea, no se quieren ni pollitos muy pequeños, pero tampoco muy grandes. eso, No vea. sé, o sí. Un animal muy grande es un animal que por lo general va a necesitar unas horas más de incubación. Entonces, los nacimientos tienen una programación, ¿cierto? Si esos animales que no les permitimos un desarrollo como que completo van a tener también problemas. Si usted vea el pollito mucho más grande, las estructuras anatómicas que lo van a estar conformando no van a estar lo suficientemente bien desarrolladas. También a veces se suele ver como que aquí le dicen pollito esponjoso. ¿Cómo le dicen allá en El Salvador a ese pollito que sale así como todo gordo, Diego? El pollito muy grande. Panzones, profe. Yo te había enviado ahí unas imágenes que hice pues este viernes de pesar el saco vitelino, porque esos pollitos panzones, o sea, hay un problema y es general de las personas, los pequeños productores que compran el pollito. Entonces, el pequeño productor siempre le gusta ver o comprar un pollo que a simple vista es muy grande, que lo ven pues así gigante, y eso a la hora de la verdad no es tan bueno que digamos. Entre más grande no es que sea mejor, o sea, entre más grande es que todavía no ha hecho la reabsorción de ese saco vitelino. Entonces, cuando llega a granja, bueno, primero el peso de este saco vitelino debe ser más o menos el 10% del peso vivo del pollito. Entonces, un animal de 40-45 gramos debe tener más o menos un peso del saco vitelino de 4 o 5 gramos más o menos. Entonces, cuando llega a granja este animalito, lo que va a pasar es que pues va a ser como más aletargado, no va a estar con esa disposición a ir a comer rápidamente para empezar a tener buenos resultados pues al final de su producción. Entonces son pollitos que van a estar como adormecidos, como mientras hacen esa reabsorción de este saco. Entonces, por eso es muy importante pues que nos enfoquemos, por ejemplo, que algún día vaya a tener pollitos o tal la cosa, que no siempre lo más grande o el pollito más grande es el de mejor calidad. Y eso también, por ejemplo, lo estamos viendo reflejado en el peso a los 7 días en granja. Los lotes que son, por ejemplo, de semanas de 34 a 40 semanas más o menos, están dando unos resultados superiores a los que tienen, por ejemplo, 45, 50 semanas. O sea, un animal a los 7 días en granja, pues de haber nacido, debe estar ganando 4 o 4.5 veces su peso inicial. Entonces, estamos viendo mejores resultados en estos pollitos, como les decía, que tienen 34, 35 semanas, que los que yo le hablaba, los pollitos más grandes, que se supone pues que deberían ganar muchísimo más peso. Sí, va a ir a lo que decía Diego y es muy importante. Entonces,